Reciban un cordial saludo. El día de hoy, en su institución educativa, de la mano de Educate para Educar, traen para ustedes este taller para padres de familia, en el cual tomarán como tema principal la prevención de consumo de sustancias. El ponente que se dirigirá a ustedes el día de hoy es el doctor Joshua Germano, quien es perito experto en legislación educativa, según el artículo 408 de Ley 906 del año 2004. Es autor de 18 textos guías a manera de material sociojurídico y también autor de 3 libros en el mismo tema acorde a la legislación educativa durante el año 2020, 21 y 22. Ha sido ponente en 3.214 conferencias y seminarios y es pionero en Colombia desde el año 2006 en la elaboración del componente y bloque jurídico en materia de los manuales de convivencia escolar con derechos de autor desde el año 2006 y 3 libros en el mismo tema acorde a los artículos 17, 18 y 19 de Ley 1620 del 2013. Es el gestor y creador del proyecto de prevención de abuso sexual infantil titulado El Lobo Aúlla. Es un proyecto que actualmente es utilizado en 8 países. Este proyecto transversal de prevención de abuso sexual infantil igualmente brindó y aportó al Senado material de apoyo para el documento de exposición de motivos que brindó vida a la Ley 2025 del 2020. Aportó 26 páginas de exposición de motivos. El doctor Joshua es docente certificado en educación virtual por parte de la Universidad Benito Juárez de México durante el 2020 y cursó un diplomado en neurodidáctica del Politécnico Colombiano en el 2021. Sin más preámbulos, damos inicio, podemos darle la bienvenida, podemos iniciar, doctor Joshua. Bienvenido. Gracias primeramente por su asistencia, por su compromiso y obviamente por cumplir con sus obligaciones inherentes a la patria potestad, al deber de cuidado y a la responsabilidad parental. Responsabilidad parental, que es el artículo 10 y 14 de la Ley de Infancia, más el artículo 18 de la Ley de Infancia. La patria potestad, que es el artículo 288 del Código Civil, y por supuesto sus obligaciones de progenie, como progenitor y como padre de familia cuidante o como responsable o cuidador de los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa. Sin más preámbulo, entonces Vivianita, nuestra ingeniera, nos va a colaborar ahí con la presentación para este día y vamos a compartir con ustedes un tema que es obligatorio por ley. Les reitero que hay talleres de escuela de padres de familia que son obligatorios por ley y otros que son optativos y opcionales. En este caso, este es obligatorio por ley. Vamos a hablar hoy de la prevención del consumo de drogas y sustancias. Y para efectos de ley, me identifico como Joshua Laya Germano, soy perito experto en legislación educativa y a través de este video queda evidencia plena de que la institución educativa se exime de toda responsabilidad por omisión, por descuido o trato negligente en el tema de la ejecución de la ruta de atención escolar en sus 2 componentes de promoción y prevención, de tal manera que se está dictando el taller escuela de padres que exige la Ley 2025 del 2020 como talleres de escuela de padres de carácter obligatorio
y el taller que va conexo, ligado y de la mano con los artículos 376 y 381 del Código Penal colombiano y el artículo 34 del Código de Convivencia Ciudadana o antiguo Código de Policía. Adicionalmente, la Ley 2000 del 2019, que tiene su materialización en este taller de prevención del consumo de drogas y sustancias. Somos Edúcate para Educar. Somos una empresa privada de 17 años de experticia y de experiencia en el tema de la asesoría, el acompañamiento a los padres de familia y también en legislación educativa especializada. Hoy nos encontramos cumpliendo la ruta de atención escolar también a través de sus artículos 29 y 30 de la Ley 1620 del 2013, norma vigente. Estamos cumpliendo con el artículo 34 de la Ley 1801 del 2016 o Código de Convivencia Ciudadana, antes Código de Policía, la Ley 2000 de 2019 y los artículos 376 y 381 del Código Penal. Funjo como perito experto en legislación educativa hace 17 años, según el artículo 408 de la Ley 906 del 2004, que dice el Código de Procedimiento Penal, norma vigente, Ley 906 de 2004, en su artículo 408, ¿quiénes pueden ser realmente peritos? Los peritos pueden ser las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia técnica o arte, o, en mi caso, como circunstancia diferente, puedo ser nombrado como una persona de reconocido entendimiento en una respectiva ciencia técnica, arte, oficio o afición, aunque carezco del título de abogado. En este caso, yo no soy abogado, nunca he reclamado ser abogado, no ostento el título ni la tarjeta profesional de abogado. Funjo únicamente como perito porque tengo 17 años de experiencia y experticia en el tema. He dictado más de 3.200 conferencias. He escrito 3 libros en el tema y he desarrollado 18 textos sociojurídicos, 2 de ellos dirigidos al Congreso de la República para favorecer la construcción de leyes y normas, entre ellas la 2025 del 2020, artículo 5º, parágrafo, y una que vamos a ver hoy, que dice que le van a dar 10 años de cárcel a aquellos delincuentes que utilicen o instrumentalicen a menores de edad para delinquir. Esa es otra norma para la cual yo participé en exposición de motivos y bueno, hoy la vamos a abordar, hoy la vamos a tratar en el devenir de esta conferencia, seminario, taller para padres. Ahí en el 305-416-0114, que es el WhatsApp institucional de nuestra empresa Edúcate para Educar, que lleva 17 años en los procesos de asesoría jurídica especializada en legislación educativa, que trabajamos transversalmente, trabajamos transversal y conexamente con 5 abogados, cada uno especialista en su área del derecho. Está el penalista, el civilista, el administrativo, el contencioso, el disciplinario y el de ley de infancia, adolescencia y lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil y derechos humanos. Usted puede solicitar gratuitamente, si así lo desea, si es su deseo, es optativo, es opcional, usted puede solicitar gratuitamente los libros tomo 1 y tomo 2 en formato PDF, de los cuales soy autor. Es Legislación Educativa 2020, que habla de la ruta de atención escolar y el debido proceso, que llegó a una 5ª edición ampliada y revisada. Tiene 264 páginas de legislación educativa, tiene 5 ediciones impresas y trae los bases y los fundamentos de la legislación educativa en términos de ruta de atención y debido proceso. También le puedo obsequiar el segundo libro, que tiene 200 páginas, o sea, 4 menos que el anterior, que habla de la legislación educativa para 2021, su título es ABC de la no alternancia o legislación educativa 2021, es mi segundo libro y abordo todo el tema de la casuística en términos del deber de cuidado, artículo 2347 del Código Civil y artículo 44, literal 4 o numeral 4 de la Ley de Infancia o Código de la Infancia. Un tercer libro que sí no le puedo obsequiar, no se lo voy a obsequiar y no se obsequia, es el de Legislación Educativa 2022, que tiene 252 páginas, habla de la legislación educativa a vigencia 2022, es mi tercer ejemplar como libro, y habla de los manuales de convivencia haciendo especial énfasis entre las faltas versus las situaciones y obviamente trae los ejemplos de la casuística. Y es un libro de guía para la asertiva y eficaz actualización del manual de convivencia escolar de colegios oficiales y privados, y le incluye la ley 2216 del 23 de junio de 2022, que es de niños con necesidades educativas especiales.
y le incluye el decreto 1411 del 29 de julio de 2022 que habla de los niños de 0 a 5, o sea, la primera infancia. Entonces este libro sí no se lo puedo obsequiar porque se le vende a las personas interesadas en 60.000 pesos en formato de PDF. Entrando en el tema puntual de hoy, vamos a hablar y vamos a abordar examente y transversalmente el tema específico, puntual, concreto de las sustancias psicoactivas. Pues, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Primero hay que decir que son todas aquellas que se introducen en el organismo por cualquier vía de administración. Pues porque son ingeridas, o sea, porque son tomadas, ya sea líquida, o ya sea en una goma, o ya sea en una galleta, o ya sea en un gel o en una sustancia que no tiene una forma definida. Lo puede hacer fumado, lo puede hacer inhalado, lo puede hacer inyectado, entre otras. Yo, por ejemplo, conocí un drogadicto tremendo, es uno de los casos más fuertes que he visto. O bueno, he visto varios, pero ese me sorprendió. El tipo se inyectaba whisky, escuche así bien, se inyectaba whisky en las venas de los tobillos, para que no le llegara de una vez el alcohol al corazón y lo deja ahí con un paro cardíaco. Pero el tipo se inyectaba whisky en las venas de los tobillos, una vaina brutal, o sea, tremendo, una adicción al alcohol, una vaina más, lo más brutal que yo he visto. Otro caso así curioso que he tenido de unas niñas, allá en Valledupar, Cesar. Las maravillosas niñas se introducían tampones, los tampones higiénicos, los tampones de sus días, cuando están en su periodo, los mojaban en ron o en aguardiente y se los inoculaban, se los introducían. Entonces tenían una borrachera la tremenda, porque la mucosa de la vagina absorbía el alcohol y estaban en una borrachera ni la tremenda, pero no les dilataba pupilas y no tenían tufo. Unas maravillas. Entonces, imagínense. Y conocí uno también en un colegio, ese lo denunciaron y lo demandaron unos papás porque le estaba enseñando a los compañeritos que es que a meterse con gotero, a meterse aguardiente en los ojos con gotero, que también produce, pues obviamente, por el área lacrimal y por las mucosas de los ojitos, pues una borrachera ni la tremenda, que no le dilata pupilas tampoco, ni le genera tufo, pero sí le quema la retina, porque no hay que traer alcohol. Entonces, imagínense esa maravilla de estudiante. Entonces, estas sustancias psicoactivas que producen una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central, que pertenece al individuo y que le modifican la conciencia, le modifican el estado de ánimo o le modifican los procesos de pensamiento. Esos son las sustancias psicoactivas. Por otro lado, las sustancias psicoactivas alucinógenas o que producen las alucinaciones, por eso se llaman sustancias psicoactivas, pero se denominan también alucinógenas, que viene de la alucinación, se denominan en ocasiones psicodélicas, porque le alteran la percepción y el estado de conciencia y el estado de ánimo a la persona. Entonces le generan alucinaciones tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados y pueden incluso llegar a escuchar voces y sonidos. Entonces incluso pues lo han comparado con algunas personas que tienen una enfermedad mental y que se sienten perseguidas a toda hora y que ven sombras o que ven imágenes o que ven demonios o que ven diablos o que ven otros seres humanos o monstruos que los están persiguiendo. Una psicosis muy brutal. Entonces, escuchar voces y sonidos hace parte de uno de los efectos de estas denominadas sustancias psicoactivas alucinógenas. De hecho, no existe actualmente una sola clasificación de los distintos tipos de sustancias psicoactivas porque cada rato emergen nuevas sustancias y las crean y las mezclan y hacen Frankenstein y hacen híbridos y hacen más porquerías y más cosas. Entonces es como muy difícil generar o decir que ya hay una clasificación exacta de los distintos tipos de sustancias psicoactivas. Eso no existe. Entonces, sin embargo,
Sí se han creado algunos sistemas de clasificación que le sirven pues a las personas que trabajan la parte de toxicología, en términos de que se utilizan de manera habitual algunos aspectos, criterios y digamos que un sistema mediante el cual ellos pueden evaluar qué tipo de sustancia es o no. Y el más importante es el que las divide en 5 tipos, son 5 tipos distintos. Dice que unas son las estimulantes, pues usted ya entenderá, genera estímulos. Los depresores, o sea, lo contrario. Los estimulantes estimulan y el depresor deprime o cohíbe. Los opioides, los alucinógenos, ya le dije cuáles son, de las alucinaciones, de escuchar voces o ver monstruos, imágenes, cosas que no están. Y los cannabinoides. Estos cannabinoides, pues, entre comillas, hay unos que son ilegales y los otros están legalizados. Pues se está utilizando para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de la migraña, para el tratamiento de la artritis, el aceite de marihuana, que la crema de marihuana, y algunas cremas con cannabis, etc. Y se está utilizando de manera terapéutica, no delictiva. Y el uso de sustancias psicoactivas siempre implica como que un grado de riesgo de sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos y sistemas del organismo. Entonces, en esa se puede catalogar, digamos, como que un proceso mediante el cual algunas de esas, digamos, esos factores dañinos y esas secuelas y esos daños, usted los puede ver en el corto plazo. Entonces, de pronto puede ser una intoxicación o el vómito o el desmayo o una migraña o que se le viene una hemorragia bien brutal. Entonces, esta intoxicación se incrementa o incrementa el riesgo de lesiones por ese tipo de accidentes, incluso cardiovasculares o pulmonares. O incrementa también la victimización, porque puede ser usted víctima de agresión en ese estado de uso de sustancias psicoactivas, o lo agreden o usted agrede. Eso depende de la psicosis. Y puede generar incluso conductas sexuales en condiciones inseguras, ya sea como víctima o como victimario. O sea, usted no es un violador, no es un abusador sexual, no es nada de eso, pero se trabó, pero se consumió su droga, pero se metió con sustancias psicoactivas y se le activó esa actividad sexual y se convirtió en un violador. O viceversa. Usted se metió una traba, o usted se drogó, o usted inhaló, o inyectó, o consumió, o se intoxicó con alguna de estas sustancias psicoactivas y la victimizaron o lo victimizaron y fue víctima de un abuso sexual. Por eso se llama que es una conducta general sexual en condiciones inseguras, ya sea como víctima o como victimario. Ya hablando del tema de los tipos de psicofármacos, pues existe una gran variedad de psicofármacos y por tanto se pueden clasificar de diferentes maneras. Aclaro eso sí, que esto no es una regla absoluta. O sea, lo que usted encuentra aquí es producto de una investigación que se ha hecho de bibliografía concreta, precisa, médica, clínica, científica. No de lo que escucha uno en la calle o que yo me imagino y no, yo creo, yo pensaba. No, o sea, estos son estudios clínicos, médicos, científicos reales y eso es lo que uno puede aportar porque más no se puede, más allá de eso no se puede. Entonces, ninguna de las categorías que se exponen a continuación son mejor que el resto, sino que pues se ha tenido en cuenta, digamos, como que la funcionalidad o la utilidad de cada grupo de psicofármacos para poderlos identificar y que usted más o menos tenga una idea, sin necesidad de que usted sea enfermera, sin necesidad de que usted sea médico, paramédico, sin necesidad de que usted sea cirujano, sino que sean personas de a pie y del común que puedan entender, digamos, esos aspectos diferenciales de esta parte de la toxicología, porque pues difícil que usted, como padre de familia, es mecánico automotriz y venga yo a hablarle de procesos neurolépticos y antipsicóticos. Entonces, como que no. Ahora, eso sí, los padres de familia expertos, por supuesto que sí. Incluso yo en muchos colegios he conocido padres de familia que pertenecen ahí a antinarcóticos de la policía y le dan a uno cátedra. Pero bueno,
La idea es que usted tenga una información lo más precisa y lo más cercana a la realidad posible en unos términos coloquiales, sencillos y digeribles. Entonces están, en primer lugar, los neurolépticos y los antipsicóticos. Estos son psicofármacos que se utilizan para tratar las crisis psicóticas, las personas que sufren de psicosis. Y entonces, los neurolépticos y antipsicóticos. Y algunos de estos fármacos, pues lo que no le dicen a los estudiantes, y a estos ignorantes sin carácter que se ponen a jugar con esas medicaciones, llamemos las medicaciones, es que estos tienen un potente efecto secundario y suelen consumirlos, por ejemplo, pacientes que sufren de esquizofrenia o pacientes que sufren de un trastorno paranoide. Y entre los más conocidos se encuentran el haloperidol o la olanzapina, que son medicamentos pesados, fuertes. Son neurolépticos y antipsicóticos fuertes. Y entonces estos maravillosos ignorantes, irresponsables, de manera temeraria, se ponen a consumir estas drogas, estos medicamentos para enfermos con esquizofrenia o trastorno paranoide, y entonces creen que la van a pasar muy chévere. En un segundo grupo, en una segunda variedad de psicofármacos, encuentra usted los ansiolíticos y los hipnóticos sedantes. Pues su nombre ya más o menos usted lo sospecha y ya sabe por dónde va. Los trastornos de ansiedad son uno de los motivos de consulta psicológica más frecuentes ahora. Acuérdese que es la ansiedad, ¿no? Ansiedad es del futuro. Y es una persona que todo el tiempo está ansiosa, que está pensando en qué va a suceder, qué va a venir. Está ansioso. Entonces, tiene unos debacles y unas subidas y bajadas psicoemocionales bastante fuertes, por lo cual, entonces lo medican con estos psicofármacos que también son de los más utilizados. Entonces, algunos de estos fármacos son los que se incluyen en esta clasificación de ansiolíticos o hipnóticos sedantes y se utilizan como para sedar a la persona, para ponerla tranquila, para que deje un poco la ansiedad y le faciliten el sueño. Son personas que no pueden dormir, por eso se llaman hipnóticos sedantes. Entre ellos se pueden destacar y digamos como que resaltar aquí quiero el diazepam o Valium o el denominado Tranquimacin. Entonces ahora se inventaron un reto viral, estos ignorantes irresponsables, estos ignorantes sin carácter, se inventaron un reto viral por allá en su tal plataforma del TikTok, de que el que se tome 3 pastas de diazepam o de clonazepam, o sea, un ansiolítico o un hipnótico sedante, y que sea capaz de quedarse despierto. Ese es el reto de estos ignorantes sin carácter. No tienen papá, no tienen mamá, no tienen personalidad, no tienen carácter, no han definido una identidad. Hacen lo que los demás les digan. Unos bufones que no tienen carácter de nada y simplemente se la pasan imitando todo lo que ven ahí en las redes sociales. El problema es para los que traen esas drogas y se los dan a los otros y de pronto sufra por ahí del corazón o sufra de asma o sufra por ahí de una afección cardiorrespiratoria, y ahí lo deje y lo mate. Entonces yo sí le digo, ¿cómo es? Ahí viene el problemilla. O el otro problemilla es que le puede dejar daños y secuelas. O que, producto de esa sustancia sedante, la persona pueda ser agredida o pueda ser violada o pueda ser, qué sé yo, producto de un accidente, o vaya y cometa un delito, o vaya y se convierta en víctima. Ahí está el asunto y ahí le dejo como que la reflexión. En tercer lugar, lo puse en rojo porque no es tan común, pero son más delicados. Están los antidepresivos, que son los psicofármacos empleados para tratar la depresión. Ansiedad es del futuro, depresión es del pasado. Todo lo que le ocurrió en el pasado se le convierte en depresión y todo lo que espera que suceda del futuro se le vuelve ansiedad. Es tremendo. Y estos antidepresivos suelen incrementar la presencia de serotonina, noradrenalina
o dopamina en el cerebro, y gracias a estas diferentes acciones, lo que produce es inhibir las enzimas recaptadoras. Y entonces lo que hace esto en el cerebro, medicamentos como la fluoxetina o el Prozac o la sertralina. Entonces vienen algunos delincuentes y se la empiezan a vender como jíbaros allá a sus hijos en el colegio, o a la salida del colegio, o a la entrada del colegio, o a la hora del descanso. Ahí vienen los problemas. Y en un cuarto equipo, en un cuarto grupo, una cuarta característica, están los estabilizadores del ánimo, que se han denominado eutimizantes. Entonces, estos eutimizantes o este tipo de psicofármacos son sustancias psicoactivas que se utilizan en aquellos casos en que un paciente sufre de un trastorno bipolar. Y de esta manera, mediante medicamentos, es posible estabilizar el estado de ánimo de la persona y mantenerlo, entre comillas, estable. Y podemos destacar, por ejemplo, las sales de litio o la carbamazepina. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, he visto en algunos colegios aquí en Bogotá, en colegios del norte, sobre todo los que tienen dinerillo, algunos ignorantes de estos sin carácter empiezan a utilizar las sales de litio. Y bueno, ahí vienen los problemas también, que eso le puede generar desgastes psicoemocionales y altibajos bastante complejos a nivel depresivo. Entonces, en cuanto a efectos directos a la salud, como daños y secuelas, según su efecto, cada una de estas drogas, cada una de estas sustancias, cada uno de estos medicamentos, genera una actividad sobre el sistema nervioso central. Y según sus efectos, estas drogas o sustancias pueden clasificarse de las siguientes maneras. Las primeras, las que son depresoras del sistema nervioso, o DSN, y producen un efecto que genera una inhibición sobre algunas funciones del sistema nervioso central. Entonces, entre ellas están, por ejemplo, el alcohol o los hipnóticos, que son las pastillas para dormir o los barbitúricos, los ansiolíticos como las benzodiazepinas, o los opiáceos como la heroína, la morfina, la metadona u otros. O también entran en este grupo de depresores del sistema nervioso los tranquilizantes, que pertenecen también a esta categoría. Y el contrario, o los que producen el efecto contrario, son los estimulantes del sistema nervioso. Y estos estimulantes, por eso se llaman estimulantes, porque estimulan, producen un efecto contrario a los anteriores y son drogas excitantes que le provocan a la persona una sensación de energía y de estimulación del estado de vigilia, o sea, que no lo dejan dormir. Y entre ellos encontramos las anfetaminas, la nicotina, o sea, el cigarrillo. Sí, así como leyó ahí bien. La nicotina del cigarrillo, incluidos los tales vapeadores, ¿oyó? Ah, y le aclaro, padre de familia, los vapeadores están prohibidos con menores de 18 años. Ley 1335 del 2009. Así sean cigarrillos electrónicos, son delito. Los menores de edad no tienen por qué estar fumando, así sea cigarrillo electrónico o vapeador. Ley 1335 del 2009. No se meta por ahí en bailes con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar o con Comisaría de Familia por estar ahí incurriendo en maltrato infantil con su propio hijo. Si quiere fumar, después de 18, mijo, después de los 18. No se metan problemas ni metan problemas a los papás. Las anfetaminas y la nicotina, la cocaína o la cafeína pertenecen a este grupo de los estimulantes del sistema nervioso. Y las sustancias psicodélicas o perturbadoras, que vienen ligadas o conexas con estas, son sustancias que provocan alucinaciones y cambios exagerados en la percepción. Entre las más conocidas son el LSD, la mescalina, la ketamina y el MDMA. El MDMA se ve en colegios del norte, aquí en Bogotá, por lo menos aquí en Bogotá sí se ve que les venden las pastas a 27, 30 mil pesos una sola pastilla. El consumo de drogas entonces está muy extendido en la actualidad y la variedad de estas drogas es muy notable, y algunas de estas drogas o sustancias son incluso naturales.
Hay unas que se llaman dizque las rueditas o las ruedas y las produce la propia naturaleza. Y son las que salen del árbol del borrachero. Los papás o las mamás que se acuerdan y conocen el árbol del borrachero, él produce unas semillas, unas pepitas, y ahí sacan también lo que llaman la burundanga. Ahí le dejo la inquietud. Y otras drogas son las sintéticas, que son las que se formulan en una serie de procesos químicos para su creación en laboratorio. Por eso les llaman drogas sintéticas. Entonces ahora, la inmediatez de los efectos tiene que ver es con la rapidez en que el principio activo llega a la sangre. Si es inhalada, si es inyectada, si es ingerida. Eso depende. Y generalmente las drogas inyectables son las que provocan efectos mucho más rápidos, por eso la heroína es tan brutal. O sea, la heroína es lo más brutal de lo brutal, junto con el bazuco, son las más adictivas físicamente y son las que son denominadas el diablo de las sustancias y las drogas. La heroína y el bazuco. Y de hecho son también las más adictivas. ¿Cuál es la implicación jurídica de todos estos procesos que yo le acabo de comentar? Porque he escuchado a algunas personas que dicen ser profesionales en el área de la psicología, dicen que no, que es que el consumidor es un enfermo. Entonces yo le digo, no, mi señora, no salga con esas. Igual que el consumidor es un enfermo. No, señora, él no es un consumidor enfermo, sino él es un delincuente. Está violando la ley. Antes que ser un consumidor enfermo, es un delincuente que está violando la ley. Está delinquere, o sea, delinquiendo. El verbo activo es delinquere, oponiéndose a la norma, violando la norma, suplantando la norma, desatendiendo la norma. O sea, tiene porte y tenencia de drogas y sustancias prohibidas. Y eso le genera una implicación jurídica. Empecemos por decir que la ley 1098 de noviembre 8 del 2006, en su artículo 139, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que ya lo hemos visto en otras conferencias y charlas, pero que aplica para todas, lamentablemente aplica para todas y toca volverlo a repetir en casi que todas las 6 conferencias obligatorias de ley, hay que repetirlo. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y los entes administrativos que rigen o que intervienen en la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos, y ahí es donde viene la palabra delincuente, delito cometido. O sea, verbo activo, delinquere. O sea, oponerse a la norma, violar la norma, desatender la norma, inaplicar la norma. O sea, delinquir. Y el que delinque se llama delincuente. Delitos cometidos por personas que tienen entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. O sea, que ya cumplieron los 14 años, tienen menos de 18 al momento de cometer el delito, o sea, la acción punible, la acción sancionable en lo penal. Y por otro lado, está el otro grupo. El otro grupo es el que la Ley de Infancia y Adolescencia o Código de la Infancia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, en su artículo 142, define como la exclusión de la responsabilidad penal de los adolescentes. Entonces aquí aplicas para los menores de 14 años. Y dice que sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres, o sea que los que van a responder por los dineritos, o reparación directa, o reparación como tercero civilmente responde, o extracontractual, en la responsabilidad civil del deber de cuidado 2347 del Código Civil, van a ser los papás o los representantes legales, o sea, los que tienen la custodia. Así como tienen una responsabilidad penal. O sea, que responden civil y penalmente son los papás de estos menores de 14 años, que está consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, que dice taxativo que el delito se comete por acción o por omisión. Entonces aquí dice que las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente ni privadas de la libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. Pero los que van a responder penal y civilmente y en reparación son los papás. Eso también aplica, según el Código Civil,
esa responsabilidad jurídica, según el artículo 2348, que también lo tenemos que ver en los 6 talleres por igual, repetirlo, es la responsabilidad de los padres de familia por los daños ocasionados por sus hijos. O sea, estos padres de familia que tienen hijos consumidores, cuyos padres de familia son cómplices por omisión y deben ir a cárcel. O el derecho es que vayan a cárcel porque sus hijos menores de 18 están consumiendo drogas o sustancias. Y lo hacen por la actividad cómplice y omisión en descuido, omisión y trato negligente, o sea, maltrato infantil, o sea, violadores del artículo 18 de la Ley de Infancia, sus padres de familia. Pero si ellos son los que están, además de consumiendo, invitando a otros, o enganchando a otros, o induciendo, coercitando, constriñendo y estimulando a otros, pues los padres de familia serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de una mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Hábitos viciosos como fumar cigarrillo, consumir alcohol o llevar drogas y sustancias al colegio. Engancharse con clonazepam o con Valium o llevar allá el Viagra o cualquier otro tipo de droga o sustancia que pueda generarle un daño físico, psicológico o emocional a sus compañeros. En esos casos, estos delincuentes ponen a responder a sus padres de familia. Si tienen entre 14 y 18 años, ellos también van a responder. Y si tienen menos de 14 años, pues responden solamente los padres de familia. También eso se denomina la responsabilidad parental, que es la obligación inherente a la orientación, el cuidado, el acompañamiento y la crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de formación. Ya en otras conferencias les he dicho qué traduce responsabilidad parental. Responsabilidad par del griego dos. Y en tal, de cogerse de la mano, llevarse de la mano o irse ligados dos, juntos. Y ese es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil, o sea, el Código Civil, artículo 288. Ahora, si su hijo o su hija es un consumidor de drogas, pues está cometiendo el delito del porte y la tenencia. No es ningún enfermo, como dicen algunos profesionales que dicen ser psicólogos. No, señor. Primero está cometiendo el delito del porte y la tenencia antes que enfermarse con consumo. No es que se la consume y después la tiene y la porta. Eso no tiene sana crítica ni lógica. ¿Usted qué me habla? No, primero la porta y la tiene y después sí la consume. Entonces primero es delincuente y después sí es enfermo, para que usted lo comprenda. Entonces si su hijo es consumidor, pues su hijo está cometiendo el delito del porte y la tenencia, que es el artículo 376 del Código Penal. Y usted puede ser demandado y denunciado, y debe ser denunciado por cómplice por omisión. Por omisión, descuido y trato negligente, que es el artículo 18 de la Ley de Infancia. O sea, maltrato infantil. O sea, usted que tiene su hijo consumidor de drogas, señor o señora, usted debería estar de 4 a 7 años en cárcel por maltrato infantil, en omisión. Ahí le boto el datico. La ley 599 del 2000 o Código Penal, en su artículo 376, habla del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entonces dice que el que sin permiso de una autoridad competente, verbo rector 1, introduzca al país, así sea en tránsito o que lo saque de él, verbo 2, o transporte o lleve consigo o almacene, esos son otros verbos rectores, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir o financiar o suministrar a cualquier título, o sea, regalar, para enganchar o inducir, coercitar, constreñir, estimular a otro menor con una sustancia estupefaciente o psicotrópica o droga sintética que se encuentra contemplada en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, pues le van a dar prisión de 128 a 360 meses. Entonces usted dice, ah, caramba, son más de 10 años.
no más de 10 años. Ah, caramba, la vaina está fregada. Y le pueden dar una multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos. O sea, de 1.000 millones de pesos a 50.000 millones de pesos. Ahí le dejo el datico. Y si su hijo, por el contrario, es jíbaro, o sea, que es el que porta, tiene, pero ofrece, pero vende, pero engancha, pueda que consuma o pueda que no consuma, porque aquí el verbo rector importante es que suministre a otro, o sea, su hijo es el jíbaro, pues su hijo está cometiendo o su hija está cometiendo el delito de suministro a menor, que es el 381 del Código Penal. Y el Código Penal o Ley 599 del 2000 en su artículo 381, que taxativamente reza suministro a menor, entienda, suministro a menor es suministro a menor de 18 años, menor de 18. Dice que el que suministre, ahí cámbialo por el mayor de 14 años. Si va a responder el mayor de 14 años. El mayor de 14 años que suministre, o le administre, o le facilite a un menor, o sea, un menor de 18. Droga que produzca dependencia, es el primer verbo rector. Que le suministre o le administre o le facilite droga que produzca dependencia, o lo induzca a usarla. Este delincuente incurrirá en prisión de 96 a 216 meses, o sea, 8 años en adelante. Entonces le aclaro aquí, cuando es menor de 18, este jíbaro delincuente, pero mayor de 14, pues no le van a dar los 96 meses, no, le van a dar una tercera. O sea, usted divide 96 en 3. Y si la matemática no le falla, pues le dará 32 meses. Pueden guardar a su angelito o pueden guardar a su niña preciosa, que induce, coercita, constriñe, estimula, suministra, administra o facilita droga que produce dependencia a otro compañerito menor de 18. Lo pueden enviar o la pueden enviar desde 32 mesecitos, ¿eh? Desde 32 mesecitos hasta 70 mesecitos a un hogar del bienestar familiar. Y en el caso de esos padres de familia delincuentes que vienen y le brindan esa droga que produce dependencia o induce a usarla a sus hijos, es que en la fiesta de 15 años, que quién ha dicho que menores de 18 años consumiendo alcohol en una fiesta, y los que le brindan esa droga que produce dependencia que se llama alcohol, o y los inducen a usarla, o mayores de edad de la misma familia. A ese sí le van a dar los 8 años de cárcel plus, ¿oyó? A esos delincuentes, que son de la propia familia, el tal primo, el tío, el hermano, el abuelo, que le está dando droga que produce dependencia o lo está induciendo a usarla, a ese sí le dan el full. Mejor se lee bien el artículo, para que no se meta por ahí en problemas. 381 del Código Penal, suministro a menor. Y si su hijo es consumidor, pues le reitero que comete el delito del porte y la tenencia, que también está consagrado taxativo en el artículo 34 de la ley 1801 del 2016. Y el artículo 34 del Código de Convivencia Ciudadana, que antes se llamaba Código de Policía, habla de comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias. Y dice que los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse. Primero, no deben consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo. Inmediatamente se llama policía de infancia. No se debe tener, almacenar, facilitar, distribuir o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo. Si ocurre de inmediato, se llama policía de infancia. No se debe consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal,
en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo, de conformidad con el perímetro establecido por el alcalde y por la reglamentación de la que habla el parágrafo 3 del presente artículo, que fue a través del numeral 3 modificado por el artículo 2 de la ley 2000 del 2019, que da la orden a los alcaldes de que ellos establezcan cuál es el perímetro circundante. Son los alcaldes los que definen si 100 metros, 120, 180, 200 metros alrededor del colegio. No puede haber gente con lo que denominan la dosis personal. Y no puede tener, almacenar, facilitar, distribuir o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente ley. Estamos hablando de la ley 1801 del 2016, es el Código de Convivencia Ciudadana, antes denominado Código de Policía. Ya sabe usted cómo le va a ir de chévere. Esta norma en su parágrafo 3, pues estamos hablando del artículo 34 para que no se confunda, ¿no? Artículo 34 de la ley 1801 del 2016, en su parágrafo 3, dice que corresponderá a los alcaldes establecer los parámetros para la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos establecidos en el presente artículo. La delimitación debe ser clara y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. Parágrafo 3, adicionado por el artículo 2 de la ley 2000 del 2019. En medio de la casuística que le puedo regalar, le sucedió hace 2 semanas atrás a un colegio que me contrató como perito experto porque denunciaron al colegio, que demandaron al colegio. La demanda está por 1.400 millones de pesos, para que usted sepa. Demandaron al colegio por 1.400 millones de pesos. Y pues contrataron a la empresa para la cual pues yo trabajo, mis empleadores. ¿Cuál es la casuística? Pues 4 delincuentes, estudiantes mayores de 15 años, mayores de 15 años, mayores de 15 años, delincuentes que delinquen, o sea, violan la norma, se oponen a la norma, suplantan la norma, desatienden la norma. Estos 4 delincuentes estudiantes de grado 11, de 15 años y 16, ingresan al colegio con alcohol adulterado, ese que llaman chirrinche, que lo hacen por allá casero con alcohol y jugo. Y los maravillosos ingresaron allá con una botella de ese alcohol adulterado y dejaron ciegos a 3 compañeros. Se tomaron ese alcohol adulterado y 3 de los amiguitos de grado quedaron ciegos. Ahí tienen su denuncia al colegio por 1.400 millones de pesos por haber dejado ciegos a sus 3 compañeros, estos 4 delincuentes en concierto para delinquir, mayores de 14 años. Ahí le dejo el datico. En suministro a menor, ¿no? 381 del Código Penal, 381 del Código Penal. 4, concierto para delinquir, agravado porque dejan ciegos a 3 compañeros menores de edad. Villavicencio, hace 2 semanas. 1.400 millones está demandado el colegio, porque los papás matriculan a sus hijos viendo, pero estos 4 delincuentes los entregan ciegos a estos 3 estudiantes. Pero son estos 3 los que se ponen en peligro porque nadie les dijo que se pusieran a tomar. Entonces ahí es donde empieza uno a defender al colegio. ¿Quiénes son los responsables? Primero, pues los 4 delincuentes que ingresan con el alcohol adulterado. ¿Pero quién más responde? Pues los padres de familia de esos 4 delincuentes por omisión y por artículo 2348 del Código Civil. Pero hay daños y perjuicios y hay lesiones personales agravadas, dolosas, con daño permanente y pérdida de órgano anatómico. Así de largo es el delito. ¿Qué traduce? Pues que dejaron ciegos a 3 compañeros. Y ahí empieza la pelea, que está como buena, porque son 1.400 millones de pesos ahí en la demanda. ¿Cuáles son las drogas que producen dependencia? Pues drogas que produzcan dependencia está el cigarrillo, que está prohibido para los menores de 18 años por la ley 1335 del 2009. Está el alcohol,
está prohibido por la ley 124 de 1994 y está prohibido en los menores de 18 por el decreto 120 del 2010. O sea que estos delincuentes que arman disque sus suadrichas, o yo no sé cómo es que le dicen, disque las fiestas de 15 años, en donde le dan alcohol a menores de edad, estos delincuentes están violando la ley 124 de 1994 y están violando el decreto 120 del 2010 y están incurriendo en maltrato infantil en concierto para delinquir y violando el 381 del Código Penal nada más. Belleza. Y por otro lado, están las drogas y otras sustancias de las que hablé al inicio, que son las psicotrópicas, las activas, las opioides, las cannabinoides o de cannabis. Y esas están prohibidas para menores de 18 en porte y tenencia por el 376 del Código Penal y prohibidas para el suministro y para que se compartan por el 381 del Código Penal. Ahí le dejo el datico. Por otro lado, la prevención que nosotros desarrollamos a través de este taller Escuela de Padres de Familia es una obligación que tiene la institución educativa a partir de la Ley 2025 del 2020 en su artículo 02, que habla de las instituciones educativas públicas y privadas frente a las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores. Entonces, el artículo 2 dice que el colegio está obligado a dictarle el taller y el artículo 04 dice que usted está obligado a asistir. Entonces dice que las instituciones educativas públicas y privadas implementarán de manera obligatoria, le hace obligatoria, no dice que si quieren, de manera obligatoria las escuelas de padres y madres de familia y los cuidadores en los niveles de preescolar básica y media. O sea que en los preescolares, jardines, infantiles, también tienen que dictar estos talleres de escuela de padres de familia y no lo hagan y verá. Y esa misma ley 2025 del 23 de julio de 2020 que lo tiene usted aquí obligado, porque no es que usted quiera venir, es que le toca asistir. Dice el artículo 04, obligatoriedad. Desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, los padres y madres de familia y los cuidadores firmarán su compromiso de participar en las escuelas de padres y madres de familia que programe la institución educativa pública o privada. No asista y verá que cuando acumule 3 inasistencias, la institución educativa en cabeza de su rector lo va a denunciar en comisaría de familia y lo va a denunciar ante el bienestar familiar por los delitos de abandono, o sea, artículo 20, literal 1 de la ley de infancia, y por descuido, omisión y trato negligente, o sea, maltrato infantil, artículo 18 de la ley de infancia y adolescencia. Y lo van a denunciar a su merced sobre el concepto del bienestar familiar número 152 del 28 de diciembre de 2017, que dice que existe un maltrato omisivo que se da cuando el niño usted lo deja en situación de abandono o descuido que puede afectar su vida o su salud. En este caso, los padres de familia que obran como delincuentes por omisión y que su niño maravilloso o su niña maravillosa le sale consumidor de drogas o le sale jíbaro, pues están incurriendo en maltrato omisivo que se da cuando ustedes dejaron a ese niño o niña en una situación de abandono o descuido que le afectó su vida o su salud y lo convirtió en un consumidor de drogas. Entonces ustedes van ahí por maltrato infantil y les va a ir pero bien. 4 a 7 años de cárcel nada más. El artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia o Código de la Infancia, que habla de la integridad de la persona y el derecho a la integridad personal de los menores de edad, dice que para los efectos de este código, ¿cuál? Pues el Código de la Infancia. O sea, la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 o Código de la Infancia, se entiende por maltrato infantil toda forma de descuido, omisión o trato negligente. Su hijo se volvió consumidor de alcohol o consumidor de drogas o consumidor de cigarrillo, o sea, maltrato infantil de su parte, porque usted es una persona descuidada, usted es una persona omisiva y usted está obrando en trato negligente, porque es el delito que cometen los padres, los representantes legales o cualquier otra persona. Artículo 18 de la Ley de Infancia, ahí se lo dejo como de tarea, como para que reflexionen qué problema lo puede estar metiendo su hijito cuando empieza a consumir cigarrillo, cuando empieza a consumir alcohol, cuando usted de manera delincuente le está dando alcohol a menores de 18, ya sabe cómo le va, son 8 añitos nomás de cárcel, tranquilo, 8. El delito se comete, ya sabe usted, por acción o por omisión, eso es el artículo 25 del Código Penal colombiano.
y dice que se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atentan contra la vida y la integridad personal. Pues le aclaro que el cigarrillo, el alcohol y las drogas y las sustancias atentan contra la vida y la integridad personal de menores de edad. Y quien tiene el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, o sea, quien tiene el deber jurídico de impedir un delito y no lo lleva a cabo estando en posibilidad de hacerlo, pues quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. O sea que usted está obrando en omisión, descuido y trato negligente, o sea, es delincuente, o sea, usted está incurriendo en maltrato infantil contra su propio hijo y está cometiendo un delito por omisión, o sea que le pueden dar cárcel de 4 a 7 años de cárcel y vamos a ver cómo es de chévere. Por otro lado, me van a salir algunos papás con esto, ya me lo sé, yo llevo son 17 años en esto, llevo 17 años como perito experto en legislación, 17. Y en los 17 años me he encontrado con más de un papá que me dice, es que yo no soy abogado, yo no me sé la ley, no tienen por qué condenarme. Entonces me toca decirle, no, señor, el Código Civil colombiano en su artículo 09, artículo 09 del Código Civil colombiano, dice que la ignorancia de las leyes no le sirve de excusa. Traduce, el desconocimiento de la ley no es causal de exención. Es como que por ahí no es. Entonces, toca que reflexione su merced, mi amor, esta noche, mi querida señora, mi querido padre de familia, mi querido cuidador, mi querida abuelita, tío, primo, hermano. Toca que reflexione usted si un padre de familia puede ser cómplice en omisión. Y lo pueden denunciar allá por el artículo 25 del Código Penal y por el artículo 18 de la Ley de Infancia. Mire a ver si sí o mire a ver si no. No se le olvide, por amor de Dios, diligenciar el formato de asistencia. Por favor, revise su asistencia. Por favor, no olvide diligenciar el formato de asistencia, porque si no, pues hace de cuenta que usted nunca asistió al taller. Por su lado, la Ley de Infancia y Adolescencia, en su artículo 44, le genera unas obligaciones complementarias a las instituciones educativas, pero también lo mete a usted en el baile. Ay, ¿cómo así que son obligaciones complementarias del colegio, pero me mete a mí? Sí, léalo ahí, mire. Los directivos. Entonces ahí está hablando desde el rector, coordinador y en algunos casos de los orientadores. Y los docentes de los establecimientos académicos, pues ahí metió a toda la planta docente. Y la comunidad educativa, pues ahí lo metió a usted, porque el artículo 6, artículo 606, el artículo 06 de la ley 115 del 94 dice que comunidad educativa también es usted, mi querido padre de familia. Entonces dice que la garantizarle a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Este es el problema grande que tiene el colegio allí de los 1.400 millones de pesos, porque el colegio tenía que garantizarle a estos adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar y no que quedaran ciegos por estar tomando alcohol adulterado. Pero la vaina ahí es que ellos fueron los que se pusieron en peligro ellos mismos, entonces eso es lo que hay que pelear para poder defender al colegio y que los 1.400 millones de pesos los paguen los 4 padres de familia de estos delincuentes que llevaron el alcohol adulterado. Eso es lo que toca mirar a ver cómo se hace y por dónde. Los padres de familia, los acudientes y los cuidadores deben denunciar ante el colegio cuando ellos sospechan que existe el porte y tenencia de sustancias, llámese cigarrillo, llámese alcohol o llámese drogas y sustancias. Y están obligados los padres de familia por los artículos 14, 17, 18 y 39 del Código de la Infancia o Ley 1098 de noviembre 8 del 2006. Y cuando los padres denuncien, pues de inmediato, eso no es ni mañana ni pasado, ese mismo día que el padre de familia pone en conocimiento la denuncia, el colegio está obligado a actuar de inmediato. Y en últimas, si no le prestan atención, pues usted debe en últimas denunciar penalmente sobre el artículo 381 del Código Penal, o sea, suministro a menor, porque usted no envía a su hijo o a su hija a que lo sometan a consumir drogas en el colegio. Otros que sus papás les quedó grande tener carácter y autoridad y manejar a sus hijos y los dejan hacer lo que quieren y se convierten en drogadictos y después en jíbaros. Entonces tal vez no. Usted no está obligado a aguantarse que otros delincuentes le induzcan, coerciten, constriñen y estimulen a su hijo al consumo de drogas. Ahí tengo yo una señora, la señora está más embromada que lo que usted se imagina. La señora tiene un hijo que es una joya,
una maravilla de 16 años que ya consume alcohol, ya consume drogas, ya anda armado, tiene navaja, es el jíbaro, amenaza a los profesores, ya le rayó el carro al rector del colegio. Bueno, eso es una maravilla. Y la Secretaría de Educación dice que tiene derecho a la educación. Una maravilla. Y entonces la maravilla fue indujo a 4 estudiantes del colegio y se reunieron los 4 estudiantes a consumir drogas con la maravilla y él les llevaba la droga y se las vendía, ya los enganchó y uno de esos es hijo de un policía. Y ese policía sí se consiguió por allá uno de antinarcóticos y le dijo, venga papi, ¿qué pasa aquí? Que a mi hijo me lo indujeron a coercitarlo, a constreñirlo, a inducirlo, a estimularlo al consumo de drogas. Una maravilla allá de 16 años. Y entonces, ¿ahí qué hago yo? Y le dijeron, pues mi hijito, pues dígase los otros 3 papás y denuncian a la mamá y a ese delincuente. Ya tiene 16 años, o sea, más de 14. Entonces denúncielo por porte y tenencia y denúncielo por suministro a menor, o sea, 381 del Código Penal. Y denúncielo por 300 millones de pesos que le cuesta a usted el rehabilitar a su hijo, que lleva como 7 meses consumiendo drogas y toca meterlo en un centro de rehabilitación que le va a cobrar para 300 millones, 400 millones. Y cada uno cóbrele 300, 400 millones a la mamá de ese delincuente de 16 años, jíbaro. Y si no tiene plata para pagar la señora, pues que paga con cárcel, eso no se preocupe, pero que paga, paga. Y ahí vamos sabiendo qué. ¿Y el colegio qué hizo? ¿No? El colegio ahí pasó de oreja mocha y no han hecho nada, ni ruta de atención, ni debido proceso, ni conducto regular, no han llamado a policía de infancia y no han hecho nada. Ah, listo, con el colegio también vayas en la demanda, inclúyalos ahí en la demandita de los 300, 400 millones. Acuérdese que va ahí el rector, va ahí el coordinador, va ahí la orientadora y el director de grupo. Y acuérdese que lo primero que les va a pedir es el manual de convivencia. Y lo segundo que les va a pedir es las evidencias del taller de prevención de drogas y consumo de sustancias que están obligados ellos a hacer por la ley 2025 del 2020. Y ahí para allá le voy explicando qué tiene que solicitar y cómo vamos a demandar. Entonces, mejor su merced se cura en salud. Y ya llegando al punto del cierre casi, hablamos del Código Penal en su artículo 188D, de dedo, de dado, que habla del uso de menores de edad en la comisión de delitos. O sea, estos delincuentes mayores de 14 años que cogen a su hijo, que cogen a su hija, para que les haga el favor de ir a llevar la droga o de ir a entregar, lo que ellos llaman las mulas. Y entonces el que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a un menor de 18 años, menor de 18 años, menor de 18 años, a cometer delitos o promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción o participe de cualquier modo en las conductas descritas, incurrirá por este solo hecho en prisión de 10 a 20 años. Y le aclaro que el consentimiento dado por el menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal y que la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si se trata de menor de 14 años de edad y que la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad en los mismos eventos de agravación del artículo 188C de casa del Código Penal. Y finalmente, para que usted reflexione y analice y se siente a hablar con cariño, con amor, pero con autoridad, ya con sus hijos, le hablo del Código Penal en su artículo 27, que es la tentativa, y es el que inicia la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad. Esta persona incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Y le estoy hablando el dolo en el caso de una tentativa de homicidio. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en una pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación. Y si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedir el delito. ¿Qué traduce? Pues ese estudiante delincuente jíbaro tiene más de 14 años, que suministra a otros menores y que el otro menor puede morir
por una sobredosis, o que lo puede dejar por ahí en silla de ruedas o ciego, o con algún problema, o un derrame cerebral, o lo vuelve drogadicto. Y el Código Penal en su artículo 103 habla del homicidio y dice que el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses, o sea, de 17 a 37 años y medio. Ahí le dejo la inquietud. Recuerde, eso sí, que con los menores de 18, pues obviamente es una tercera parte, pues no son 208, pero sí por lo menos de 64 no se salva. 64 meses en adelante en restablecimiento de derechos. Entonces tenga mucho cuidado usted, padre de familia, con esos elementos como el Viagra, el clonazepam, el licor adulterado, las anfetaminas, las tales gomas de marihuana, las tales tortas de marihuana, las tales galletas de marihuana, que los niños, niñas y adolescentes les da por estar llevando al colegio para compartir con sus amiguitos. Esta ha sido, pues, la capacitación de Edúcate para Educar de Joshua Laya Germano en la prevención del consumo de sustancias para esta institución educativa que en este momento pues ha cumplido a cabalidad con la ley 1620 del 2013 en sus artículos 29 y 30 y en sus componentes de promoción y prevención. Y pues ha sido todo para compartirles por el día de hoy. Espero haber sido útil. Mil gracias por su atención y para efectos de ley, la institución educativa se exime de toda responsabilidad penal, civil, administrativa, disciplinaria, contenciosa administrativa y de reparación en tercero civilmente responsable o reparación directa en temas de consumo de sustancias, por cuanto ya hemos cumplido con los componentes de promoción y prevención, de tal manera que toda la responsabilidad se endilga a los padres de familia que tienen la patria potestad sobre sus hijos, que invitan a otros a consumir drogas y sustancias. Bendiciones, mil bendiciones, mil bendiciones.